Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase propiedades de los logaritmos. El objetivo, aplicar las propiedades de logaritmos en diversos contextos. Propiedad número 1. Logaritmo en base 10. Cuando la base del logaritmo es 10, la base no se escribe. Entonces, si tengo el logaritmo de base 10 en base b, no es necesario escribir la base, en este caso del número 10. Veamos el ejemplo. Logaritmo de una centésima igual a x. Como no aparece, la base significa que es 10. Por lo tanto, si transformo este logaritmo a potencia, me quedaría entonces 10 elevado a x igual a una centésima. Tomamos una centésima y la transformamos en fracción. Me quedaría 1 sobre 100. El 100 lo escribo como 10 elevado a 2 y después expresado como potencia como 10 elevado a menos 2. Nos quedaría entonces 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 2, resolviendo la ecuación exponencial. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, por lo tanto, x es igual a menos 2. Significa entonces que el logaritmo de una centésima en base 10, porque no se escribe, es igual a menos 2. Número 2, o propiedad 2, logaritmo de la unidad de cualquier base. Logaritmo en base b de 1 es igual a 0, porque toda potencia elevada a 0 es igual a 1. Entonces, todo logaritmo de cualquier base de 1 siempre será igual a 0. Veamos el ejemplo. Logaritmo en base 10, porque no se escribe, de 3 por 3 elevado a menos 1. Entonces, vamos a escribir esta multiplicación de potencias de igual base, conservando la base y sumando los exponentes. Me quedaría entonces el logaritmo de 3 elevado a 1 más menos 1. Entonces aplicamos propiedades de multiplicación de potencias de igual base. Resolvemos la operación de potencias. Me quedaría logaritmo de 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 o toda potencia elevado a 0 es 1. Y me quedaría entonces el logaritmo de 1. Sin importar la base, el logaritmo de 1 siempre será 0. Por lo tanto, el logaritmo de 3 por 3 elevado a menos 1 es igual a 0. Propiedad número 3. Logaritmo de la misma base. Entonces, si tengo un logaritmo de una base y su argumento es el mismo, este logaritmo es igual a 1. Porque toda base elevada a 1 es igual a la misma base. Ejemplo. Logaritmo en base m de m cuadrado más m sobre m más 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer en el numerador, vamos a factorizarlo. Tengo factor común m. Puedo factorizar entonces m cuadrado más m por m. En el denominador no se puede factorizar, no hay factor común. Me quedaría entonces el logaritmo en base m de m factor de m más 1 sobre m más 1. Aquí puedo simplificar el m más 1, lo simplificamos, y me quedaría entonces el logaritmo en base m de m. Entonces, por propiedad, si tengo la misma base del mismo logaritmo, eso es igual a 1. En consecuencia, el logaritmo de m cuadrado más m más 1 de base en base m es igual a 1. Propiedad número 4. Logaritmo de una potencia.
Si tengo el logaritmo de cualquier base de una potencia, la propiedad dice que el exponente pasa multiplicando al logaritmo. Veamos el ejemplo. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Entonces tengo el logaritmo de una potencia. Tengo 3 elevado a 4. 4 es el exponente. Por lo tanto, este 4 por propiedad pasa multiplicando al logaritmo. Y me quedaría entonces 4 multiplicado por el logaritmo en base 3 de 3. Este logaritmo en base 3 de 3 lo podemos calcular por propiedad también. Sería 1. Me quedaría entonces 4 multiplicado por 1. 4 por 1 sería 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4 es igual a 4. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 27. Recordar entonces que una raíz la puedo expresar como una potencia pero de exponente fraccionario. Entonces este logaritmo lo vamos a expresar como una potencia de exponente fraccionario. Tenemos entonces raíz cuadrada de 27 elevado a 1. Por lo tanto puedo escribir esta raíz cuadrada como 27 elevado a 1 medio. Aplicamos la propiedad de logaritmo de una potencia. El 1 medio pasa multiplicando al logaritmo. Entonces me quedaría 1 medio por el logaritmo en base 3 de 27. Calculamos el logaritmo en base 3 de 27. O sea, 3 elevado a qué número me da 27. Eso es 3. Por lo tanto quedaría 1 medio multiplicado por 3. Y eso es igual a 3 medios. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 27 equivale a 3 medios. Veamos el siguiente ejemplo. Si logaritmo en base 10, ¿cierto?, de la raíz cuarta de a elevado a 3 es igual a 0,2, entonces, ¿cuál es el valor del logaritmo a? Tenemos entonces la expresión. Vamos a partir con transformar esta raíz cuarta de a elevado a 3 en una potencia de exponente fraccionario. Me quedaría el logaritmo de a elevado a 3 cuartos igual a 0,2. Tengo el logaritmo de una potencia, por lo tanto el 3 cuartos pasa multiplicando al logaritmo. Quedaría entonces 3 cuartos multiplicado por el logaritmo de a igual a 0,2. Despejamos el logaritmo de a, que es lo que se me está preguntando. Por lo tanto, lo tomamos todo el logaritmo de a como una incógnita. Y debemos despejar entonces que está multiplicándose por 3 cuartos. Por lo tanto, el 3 cuartos pasa dividiendo a 0,2. Quedaría entonces el logaritmo de a igual a 0,2 dividido por 3 cuartos. El 0,2 lo puedo transformar a decimal, a fracción, perdón. Me quedaría entonces 0,2 transformado en fracción 2 sobre 10 dividido por 3 cuartos. Resolvemos multiplicando cruzado. 2 por 4, 8 y 10 por 3, 30. Por lo tanto, el logaritmo de a es igual a 8 sobre 30. Propiedad número 5. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto de cualquier base será igual a la suma de los logaritmos de ambos factores. Veamos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 512. El 512 lo podemos expresar como una multiplicación, es decir, 16 por 32. Como tengo el logaritmo de un producto, puedo separar este producto en la suma de los logaritmos de ambos factores. Es decir, logaritmo en base 2 de 16 más el logaritmo en base 2 de 32. Puedo calcular ahora cada logaritmo. El logaritmo en base 2 de 16, es decir, 2 elevado a qué número me da 16, eso es 4. Y 2 elevado a qué número me da 32, 5. 4 más 5, 9. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 512 es igual a 9. Entonces aquí podemos aplicar una propiedad para achicar un poco el logaritmo. En vez de 512 lo separé en logaritmo de 16 más logaritmo de 32 porque
lo puedo expresar el 512 como 16 por 32. Veamos el siguiente ejemplo. El pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Se mide de acuerdo con la concentración de moles de hidrógeno utilizando la siguiente fórmula. El pH entonces se calcula como menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el pH de una bebida cola si su concentración de iones de hidrógeno de una bebida cola equivale a 3,16 por 10 elevado a menos 3? Tenemos la fórmula entonces, menos logaritmo de H más, el pH entonces es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, entonces 3,16 por 10 elevado a menos 3. Tengo entonces el logaritmo de un producto, aplico entonces la propiedad del logaritmo de un producto que se puede separar en la suma de los logaritmos de ambos factores, quedándome entonces menos logaritmo, menos paréntesis, logaritmo de 3,16 más logaritmo de 10 elevado a menos 3. Vamos a sacar el paréntesis aplicando propiedad de signos, menos por más menos y menos por más menos. Entonces me quedaría menos logaritmo de 3,16 menos por más menos logaritmo de 10 elevado a menos 3. Vamos a seguir aplicando propiedades. Tengo el logaritmo de una potencia, por lo tanto el exponente menos 3 pasa multiplicando al logaritmo, quedándome entonces menos logaritmo de 3,16 menos 3 por logaritmo de 10. Resolvemos los signos de menos 3. Me quedaría menos logaritmo de 3,16 más 3 por logaritmo de 10. Pero el logaritmo de 10 está en base 10 porque no está anotado. Aplicamos propiedad, logaritmo de la misma base es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría menos logaritmo de 3,16 más 3. Entonces ahora, para calcular esto, vamos a tomar una calculadora. Anotamos menos logaritmo, 3,16 más 3, igual, y nos quedaría entonces el resultado 2,5. El pH entonces de esta bebida cola es de 2,5. Ejemplo siguiente. Sabiendo que el logaritmo de 2 es igual a 0,301 y logaritmo de 7 es igual a 0,845, pregunta, ¿cuál es el valor del logaritmo 14 en base 10? Entonces el logaritmo en base 10 de 14 lo puedo expresar como un producto, como 2 por 7. ¿Por qué 2? Porque tengo logaritmo de 2 y logaritmo de 7. Pero el logaritmo de la multiplicación aplico la propiedad que se transforma en el logaritmo de una suma de ambos factores. Me quedaría entonces el logaritmo de 2 por 7, aplicando propiedad, logaritmo de 2 más logaritmo de 7. Pero el logaritmo de 2 yo sé cuánto vale, que está en base 10, que sería 0,301, y el logaritmo de 7 en base 10, que sería 0,845. Sumamos ambos decimales y me quedaría entonces 1,146. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 14 es igual a 1,15 redondeado con dos decimales. Siguiente ejemplo. Escribir la expresión 2 más logaritmo de 8 como un solo logaritmo. Tenemos entonces 2 más logaritmo de 8 y hay que expresarlo como un solo logaritmo. Entonces vamos a buscar un logaritmo en base 10 que sea igual a 2. Es decir, el número 2 lo vamos a transformar en logaritmo. Entonces vamos a buscar un logaritmo en base 10 de un argumento x que sea igual a 2. Entonces transformamos este logaritmo en una potencia
nos quedaría 10 elevado a 2 igual a x. Resolvemos porque la x ya está despejada, nos quedaría que x es igual a 100. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 100 será igual a 2. Entonces puedo transformar el número 2 en el logaritmo en base 10 de 100 más el logaritmo de 8. Tengo una suma de logaritmos de la misma base, por lo tanto puedo aplicar la propiedad de derecha a izquierda. Si tengo una suma de logaritmos, puedo transformarlo en el logaritmo de un producto. Entonces, logaritmo de 100 más logaritmo de 8, todos en base 10, quedaría entonces que es igual a logaritmo de 100 por 8. Por lo tanto, respuesta logaritmo de 800. Y está ahí expresada entonces lo que se me pedía. El logaritmo de 2 más logaritmo de 8 en un solo logaritmo sería logaritmo de 800. Número 6. Logaritmo de una división o fracción. El logaritmo de una división o expresado como fracción es igual a la resta del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador, o el logaritmo del dividendo y el divisor. Veamos el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 cuartos. Entonces, como tengo el logaritmo de una división, puedo aplicar la propiedad y expresar este logaritmo como el logaritmo en base 2 de 16 restado con el logaritmo en base 2 de 4. Con esto yo puedo calcular cada logaritmo. Logaritmo en base 2 de 16, 2 elevado a qué número me da 16, eso es 4. Y el siguiente logaritmo, logaritmo en base 2 de 4, 2 elevado a qué número me da 4, eso es 2. Restamos ahora los resultados, 4 menos 2, 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 16 cuartos es igual a 2, aplicando la propiedad del logaritmo de una división. Siguiente ejemplo. Sabiendo que el logaritmo de 2 es igual a 301 y el logaritmo de 7 es igual a 0,845, pregunta, ¿cuál es el valor del logaritmo de 3,5? Entonces, el logaritmo de 3,5 lo vamos a expresar como una fracción. 3,5 es igual a 35 sobre 10, simplificando por 5 me da 7 medios. Entonces, el logaritmo de 3,5 equivale al logaritmo de 7 medios. Tengo el logaritmo de una división, por lo tanto aplico la propiedad. Esto sería lo mismo al logaritmo de 7 menos logaritmo de 2, pero el logaritmo de 7 tengo cuál es su resultado, y el logaritmo de 2 lo mismo. Entonces el logaritmo en base 10 de 7 sería 0,845, y el logaritmo en base 10 de 2 sería 0,301. Calculamos la resta y nos quedaría 0,544. Por lo tanto, el logaritmo de 3,5 es 0,54, redondeando a 2 decimales. Siguiente ejemplo. Si logaritmo de a es igual a x y logaritmo de b es igual a y, entonces el logaritmo de la raíz cuadrada de a sobre b. Veamos entonces, el logaritmo de a sobre b, tengo el logaritmo de la raíz cuadrada de a sobre b, por lo tanto a sobre b lo puedo expresar como una potencia de exponente fraccionario. Como tengo ahora el logaritmo de una potencia, un medio pasa a multiplicar al logaritmo, quedando entonces un medio multiplicado por el logaritmo de a sobre b. Me queda ahora entonces el logaritmo de una división. Aplicamos entonces la propiedad. El logaritmo de una división la puedo separar en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, pero en un medio multiplicando a esta resta de logaritmo. Y ahora entonces utilizamos la información del enunciado que me dice que el logaritmo de a es igual a x y que el logaritmo de b es igual a y. Me quedaría entonces un medio, paréntesis, logaritmo de a, pero logaritmo de a es igual a x, menos logaritmo de b, pero logaritmo de b es igual a y. Me queda entonces la expresión un medio por x menos y, y que eso lo puedo expresar como x menos y medios.
Entonces el logaritmo de la raíz cuadrada de a sobre b equivale a x menos y medios. Siguiente ejemplo. Si logaritmo en base 2 de m menos logaritmo en base 2 de n es igual a 5, entonces ¿cuál es el valor del cociente m sobre n? Entonces tenemos aquí el logaritmo de las mismas bases que se están restando. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad de derecha a izquierda. Si tengo el logaritmo de una resta, puedo transformarlo en el logaritmo de una división. Me queda entonces el logaritmo en base 2 de m sobre n, aplicando la propiedad. Si están restando los logaritmos, los transformo en el logaritmo de una división. Me queda el 5, que no está expresado como logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un logaritmo en base 2, en este caso, que sea igual a 5. El logaritmo en base 2 de algún número que sea igual a 5. Aplicamos propiedad entonces de logaritmo, transformándolo a potencia. Sería 2 elevado a 5 igual a x, la x está despejada, por lo tanto x es igual a 32. Significa que el número 5 yo lo puedo expresar como logaritmo, como el logaritmo en base 2 de 32. Aplicando la propiedad de potencia, que es aquí, recordemos que los logaritmos están relacionados con las potencias, si tengo las mismas bases de los logaritmos, estos logaritmos se pueden eliminar y trabajar solamente con los argumentos. Si los logaritmos tienen la misma base, los argumentos deben ser iguales. Lo mismo que una ecuación exponencial. Por lo tanto, m sobre n es igual a 32, que es lo que se me estaba preguntando. Siguiente ejemplo. Escribir logaritmo de 3 más logaritmo de 4 menos logaritmo de 2 como el logaritmo de un solo número. Vamos revisando entonces. Tengo aquí el logaritmo de 3 más logaritmo de 4. Puedo aplicar la propiedad. Si tengo suma de logaritmos, la puedo transformar en logaritmo de un producto. Entonces quedaría logaritmo de 3 por 4, que sería el logaritmo de 12, menos el logaritmo de 2. Pero ahora tengo una resta de logaritmos de la misma base. Puedo aplicar entonces la propiedad. Si tengo una resta de logaritmos, puedo transformarla en el logaritmo de una fracción o división. Aplicamos entonces, me queda el logaritmo de 12 sobre 2. Y lo que se me estaba preguntando entonces es expresar logaritmo de 3 más logaritmo de 4 menos logaritmo de 2 como un solo logaritmo de un número. Es decir, esto es igual a logaritmo de 6.